En las últimas horas estamos viendo cómo el precio de Bitcoin rechaza tras alcanzar el objetivo que teníamos en mente. Este es el fin de la tendencia alcista que estábamos observando, y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Tether integra USDT en la red de Lightning Network, condenan a pandilleros por secuestro de un inversor en criptomonedas, inversores minoristas enviaron 625 millones de dólares en Bitcoin a Binance, ETFs de Bitcoin superan los 125.000 millones de dólares, MicroStrategy anuncia nueva oferta de acciones preferentes, Grayscale lanza un fondo de inversión en Dogecoin y según el CEO de Web3, Estados Unidos sigue el modelo de El Salvador en adopción de cripto. Pero antes vamos a estar comentando qué es lo que está pasando en el gráfico de Bitcoin. Recordemos que llevamos cierto tiempo desarrollando esta estructura con soporte sobre la zona de los 99.485 y resistencia sobre la zona de los 106.338 y recientemente habíamos visto cómo el precio atacaba zona de soporte, tenía aquí una limpieza en zona de mínimos y terminaba reingresando y consolidando ese reingreso en la estructura. A partir de aquí comentábamos que el principal objetivo para que el precio demostrase fortaleza iba a ser alcanzar la zona de resistencia. Y como veis, pues finalmente lo consiguió. Fue un movimiento que sí que es cierto que no es muy agresivo, no es muy rápido, le cuesta un poco, sobre todo atravesar la zona media de la estructura, que esto está en los 102.815, y precisamente comentábamos que probablemente después de haber visto estas pequeñas señales de debilidad en el corto plazo, el precio, aunque alcance la zona de la resistencia, no iba a continuar con esa ruptura porque no estaba demostrando tanta agresividad compradora. Precisamente por eso comentábamos la importancia que tenía el proteger nuestra operativa en el vídeo de ayer, porque justamente podíamos ver algo como lo que estamos viendo ahora, que después de alcanzar zona de resistencia, el precio tiene un pequeño retroceso para buscar esa liquidez que se ha podido ir acumulando durante este movimiento alcista. Eso sí, todo dentro de la estructura. No pienso que esto que hemos visto aquí sea el movimiento de limpieza, porque bueno, prácticamente no ha limpiado casi nada. Lo único que habría limpiado sería un poco esta zona de máximos, pero estas, que son las importantes, como veis, ni se ha acercado. Como comentamos en vídeos anteriores, sobre todo aquí tenemos casi una confluencia importante en los 107.197 aproximadamente, donde esperamos que haya mucha liquidez. Y bueno, luego pues nos quedaría el máximo histórico por aquí también. Para valorar una limpieza en zona de shorts, pues esperaríamos que por lo menos viniese a esta zona operativa. Solamente con este pequeño movimiento o este pequeño intento de ruptura, más bien, no es suficiente para considerarlo movimiento de limpieza. Por lo tanto, de momento seguimos considerando que la limpieza fue este movimiento de aquí, limpieza de mínimos y por lo tanto favorecemos continuación alcista y más después de terminar de confirmar esa fortaleza. Claro, hay que entender que estamos entrando en fin de semana y el fin de semana el precio tiende a lateralizar, por lo que lo más normal sería que el precio se mantuviese dentro de la estructura todavía el fin de semana. Y a partir del lunes creo que es donde podría abrirse la posibilidad a que intentemos volver a atacar zona de resistencia. Eso sí, después del lunes no se puede demorar mucho, necesitamos volver a ver fortaleza, y más después de esta búsqueda de liquidez interna que ha tenido el precio. Y ahora, como siempre, vamos a comentar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. También os recuerdo una cosa importante, y es que en breve vamos a subir los precios de la formación que tenemos en Capital Profits. Y cuando digo en breve es al final de esta semana, por lo que el tiempo se está acabando y si queréis adquirir la formación lo más barato posible, este es el momento, porque a partir de la semana que viene el precio habrá subido. Tenéis como siempre el enlace a esta formación en la descripción de este vídeo. En los mapas de liquidaciones de Trading Different vemos como limpian un poquito zona de longs, pero no había tanta liquidez. Sobre todo donde más liquidez vemos ahora mismo cerca del precio es en zona de shorts. Hay un poco en los 107.370 y aumenta un poquito más en los 108.478, pero como veis donde más estamos viendo es a partir de estos 110.000 hasta los
111.720 aproximadamente. En esta zona operativa vemos muchísima liquidez de shorts. Respecto a la liquidez de 100X, la verdad es que no hay mucho que comentar. Como veis, lo poco que había ya lo han limpiado prácticamente. Liquidez de 50X sí que tenemos dos zonas operativas destacables. Primero los 106.568 y luego tenemos también los 107.340. Respecto a la liquidez de 25X tenemos en zona de shorts desde los 108.030 hasta los 108.690. En zona de longs vemos un poquito en estos 99.400, 98.725 y 98.535. Y respecto a la liquidez de 10X, pues vemos a partir de estos 110.000 en adelante. En el multibook estamos observando cómo, bueno, había algunas zonas de compra, como veis por aquí, pero parte de estas compras sí que las absorbieron, otra parte no, porque se terminó retirando. Recientemente habíamos visto compras en los 96.950, se han retirado, no las han absorbido, y el volumen que había en los 90.900 no se mantiene tampoco. Como veis, termina desapareciendo. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher no estamos viendo mucha liquidez ahora mismo en el mercado. Después de estos últimos movimientos parece que se ha quedado todo bastante limpio. Vemos que hay un poquito aquí en los 105.635 en zona de shorts y luego otro poquito en los 97.340. En los TVDs veíamos compras agresivas desde Binance y desde Coinbase. Ojo con esto, que luego solamente, bueno, vendió Binance primero y un poquito más tarde Coinbase, pero ya os diría que casi después del movimiento. Bueno, no, Binance justo durante el movimiento, Coinbase después del movimiento, y durante este movimiento o incluso iniciándolo estábamos viendo ventas desde Bybit, Bitget y algunas también entre Kraken y Bitfinex. Pero es curioso cómo exchange top, como pueden ser Binance y Coinbase, que son de los más grandes, estaban comprando y terminaron vendiendo. Parece que en esta ocasión han sido los otros los que han terminado liderando un poco el movimiento. Y posteriormente veíamos algunas compras en Bybit, después de haber hecho el mínimo. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts, hasta los 103.270, y en los mapas de high leverage tenemos en estos 102.750, en estos 104.725 y en torno a los 105.730. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Tether anunció que su stablecoin USDT se integrará en la Lightning Network de Bitcoin, utilizando el protocolo Taproot Assets desarrollado por Lightning Labs. Esta integración permitirá transacciones más rápidas y económicas, facilitando pagos en USDT a través de la infraestructura de Lightning. 7 miembros de una banda británica fueron sentenciados por secuestrar y extorsionar a un inversor en criptomonedas, obligándolo a transferir activos digitales valorados en $124.000. Las condenas oscilan entre 2 y 20 años de prisión. Como siempre os digo, mucho cuidado con decirle a la gente lo que tenéis en cripto, porque os ponéis en una situación en la que os pueden ocurrir este tipo de cosas. Durante enero, pequeños inversores transfirieron 6.000 bitcoins, aproximadamente $625 millones, a Binance. Mientras tanto, las ballenas han mantenido sus ventas al mínimo, lo que indica diferentes estrategias entre grandes y pequeños inversores. Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado en Estados Unidos han alcanzado un total de $125.000 millones en activos, representando más del 6% de la oferta actual de Bitcoin. El ETF de BlackRock lidera con más de $58.000 millones en activos gestionados. MicroStrategy fijó el precio de sus acciones preferentes perpetuas en $80 por acción, con un valor de liquidación de $100 y un cupón del 80%. MicroStrategy fijó el precio de sus acciones preferentes perpetuas en $80 por acción, con un valor de liquidación de $100 y un cupón del 8%. Planea recaudar $563 millones con esta oferta, destinados a adquirir más Bitcoin y cubrir gastos operativos. Grayscale, conocida por sus fondos de inversión en criptomonedas, ha lanzado un nuevo producto basado en Dogecoin. Este fondo
Esto permitirá a los inversores exponerse al precio de Doge sin necesidad de comprar y almacenar la criptomoneda directamente. Un CEO del ecosistema de Web3 afirmó que Estados Unidos está adoptando estrategias similares a las de El Salvador en la integración de Bitcoin en su economía. Esto refleja la creciente aceptación institucional y regulatoria de Bitcoin, impulsada por el éxito de los ETF y el interés de grandes empresas. Respecto al precio de Ethereum, tengo buenas noticias porque lleva 2 días bastante positivos. Y ojo, porque actualmente está incluso intentando romper una de las resistencias más importantes que tiene en el corto plazo, que es la zona media de esta estructura operativa. Esto está en torno a los 3.320 aproximadamente. Pero la verdad es que está siendo bastante positivo porque mientras estamos viendo que Bitcoin, por ejemplo, hoy ha tenido una corrección significativa, aunque sea dentro de la estructura, hemos visto cómo Ethereum todavía continúa un poquito con ese movimiento alcista. Es cierto que, bueno, teniendo en cuenta que ya estaba con bastante debilidad de antes, pues ahora igual solo está recuperando un poquito esa diferencia. Pero ojo, ¿vale? Porque vamos a seguir analizando un poquito Ethereum, porque la cosa se puede poner interesante si empieza a recuperar gran parte de lo perdido con respecto a Bitcoin. Y es que al final, si miramos el gráfico de Ethereum frente a Bitcoin, veíamos cómo anteriormente el precio estaba amenazando con perder esta zona de equilibrio tan importante que teníamos en los 0,032. Pero es que recientemente, tras testear esta zona de soporte, que podríamos decir, está rebotando y está volviendo a encontrar equilibrio sobre esta zona. En caso de demostrar debilidad, como os comentaba, el siguiente objetivo iba a ser la zona de los 0,25. Pero después de estar viendo esta reacción, si vemos que continúa manteniendo el equilibrio, cuidado porque podríamos estar viendo un cambio de contexto en Ethereum. Y ahí probablemente podemos tener una oportunidad operativa muy buena. Porque si os dais cuenta, Ethereum lleva cayendo, al menos frente a Bitcoin, desde septiembre de 2022. O sea que a nada que pueda tener aquí un rebote con una all-season fuerte, puede haber un beneficio considerable, porque ya estaría ganando frente a Bitcoin, que muchas veces, o bueno, muchas veces no, siempre es lo que nos interesa cuando invertimos en altcoins. Al final, si invertimos en altcoins es porque esperamos un retorno mayor que el de Bitcoin, asumiendo también ese riesgo mayor, porque si no, para tener un retorno menor, para eso lo metemos en Bitcoin y ya está, asumiendo menos riesgo incluso. Ahora vamos a revisar los mapas de liquidaciones de Ethereum. Vemos cómo se quedó bastante liquidez desde los 2.980 hasta los 3.020. En zona de shorts sabemos que a partir de los 3.525 podemos decir que hasta los 3.659 tenemos mucha liquidez, pero bueno, todavía nos queda un poquito hasta llegar a esa zona operativa. Respecto a liquidez de 100x, lo poco que había se lo han llevado recientemente. Liquidez de 50x estoy viendo bastante en estos 3.445. Liquidez de 25x hay en esta zona de los 3.445. Y liquidez de 10x hay en esta zona de los 2.995, en este caso en zona de longs. En Bookmap la verdad es que no estoy viendo así nada interesante, hay muy poco movimiento por este lado. Y en los mapas de The Kingfisher estoy viendo bastante liquidez en zona de longs. Podríamos decir que hay hasta los 3.200 casi, pero el pico de liquidaciones está bastante cerca, porque ahora mismo está en los 3.238.